Hola, mi nombre es Guillermo Marín de Educayot AC. Estimados amigos, hoy quisiera reflexionar sobre dos conceptos muy importantes que a veces pasan muy desapercibidos. Primero, que somos hijos de los hijos de una de las civilizaciones más antiguas del planeta. No somos Estados Unidos, no somos Australia, nosotros somos una forma de organización civilizatoria que tiene 10,000 años de existencia o más. Entonces es importante tener en cuenta eso porque sigue empezando sobre nuestro subconsciente el que gracias a Cristóbal Colón, Hernán Cortés y Pizarro, los pueblos de este continente, el Sem Anáhuac, dejaron la barbarie, el canibalismo, la forma de depredar y ser como los pueblos europeos que tienen linajes muy oscuros, como son los vikingos. Entiéndase este grupo de personas que llegaban en barco a las comunidades, las atacaban, las destruían, las robaban, tanto a las mujeres como la riqueza que hubiera ahí. El otro elemento que conlleva la existencia de esta civilización occidental moderna es el hecho de que siempre han estado en guerra. Para ellos el despojo es la esencia y fundamento de su existencia. Ellos tienen una gran capacidad militar y debemos nada más recordar la historia de Europa, comenzando con los griegos que pues se la pasaban peleando uno contra otros, y que el conocimiento que sacaron los griegos vino de Egipto y Mesopotamia. Entonces ellos no crean nada nuevo, solamente lo toman, lo deforman y lo convierten, entre comillas, en la base de su civilización. Pero entonces, de esta tal suerte podemos decir que la guerra y el comercio son la esencia de las culturas de Europa. Y así podríamos entonces hablar de los sajones, de los teutones, de los normandos, de los godos y todos estos, entre comillas, pueblos salvajes, especialmente del norte del continente, pues se han dedicado a robar, a destruir, a saquear y a comerciar. Y creo que es importante entender la esencia y la génesis de la cultura occidental, porque nos han hecho creer que la cultura occidental es como la génesis de la humanidad en el planeta, y eso es totalmente falso. Habría que apuntar entonces también que no todo el tiempo, solamente a lo mucho 5 siglos, los pueblos de Europa se han desbordado de sus fronteras históricas y se han dedicado a imponer una visión del mundo y la vida, vuelvo a lo mismo, que tiene su razón de ser en la guerra y en el comercio y la guerra. Necesitamos comprender esta manipulación que ha hecho Occidente para imponer la sangre y fuego con sus cañoneras en todo el planeta. Pero con ojos críticos, con un pensamiento libre, podemos darnos cuenta de que el hegemón, que es el capital, el que crea este modo de vivir que hoy desgraciadamente tenemos la mayoría de los países, sustentada en la capacidad de generar riqueza a partir de la explotación de los seres humanos y la capacidad de poderse apropiar, saquear, robar los recursos naturales de todos los pueblos de la tierra. Comenzaron con nosotros en 1492, ese fue el inicio de la invasión, y
pues tiene 5 siglos de esta hegemonía del poder. Antes de 1500, el planeta entero estaba organizado de forma independiente. Dice Ramón Grossfogel, el filósofo puertorriqueño, dice que a partir de que estos grupos de poder decidieron apropiarse de la riqueza y del trabajo de todos los pueblos, en ese momento se ha instaurado pues un totalitarismo económico, político y social. El modelo de democracia es un modelo creado en 1776 con la creación de los Estados Unidos de América, que son el primer país más antiguo de la humanidad, y de ahí se van a desarrollar a través de los pueblos como los ingleses, los alemanes, los holandeses, una organización social, política, económica, cultural, educativa y religiosa que han impuesto a todos los países o los reinos o los imperios que hasta ese momento existían. Grossfogel justamente dice que eran universos en sí mismos, y por eso él habla o crea el concepto de pluriverso. Entonces China pues era un universo, pero lo mismo podían ser los demás pueblos del mundo, especialmente los pueblos que devienen de civilizaciones ancestrales. Y otro elemento para entender esta forma de vivir que tenemos es que la estructura de la civilización occidental fue planeada por los banqueros más poderosos de Europa, que derrocaron a la monarquía europea, impusieron la visión del mundo que hoy tenemos, es decir, la democracia, la libertad, la propiedad privada, el comercio y la guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, los europeos dijeron que no iba a volver a haber una guerra más, que no iba a haber otro campo de concentración, otro campo de exterminio. Y sin embargo, lo siguen haciendo. Esa es la forma, es el modelo de la generación de la riqueza a partir de la explotación. Y para que esto se dé perfectamente, para que los pueblos no se den cuenta de cómo están viviendo, cuando los pueblos crean, porque así nos los han hecho creer, que esta forma de organización, la democracia de los banqueros, la democracia representativa, es el logro más importante del ser humano. Y es exactamente lo contrario. La cultura europea es una cultura de muerte. Donde quiera que va, siembra pobreza, injusticia, muerte y la extracción de las riquezas naturales y la mano de obra de estos lugares, de estos imperios, de estos reinos, de estas organizaciones humanas. Y ha impuesto en el mundo, con sus cañoneras que van a todos los lugares, a imponer la cultura occidental a partir de la percepción de que el objetivo personal e institucional es generar la riqueza, misma que es para unos cuantos, porque otro de los elementos que tiene la cultura occidental es justamente la apropiación de la riqueza que produce el ser humano y se extrae de la naturaleza. Esa riqueza está enajenada, esa riqueza es solamente y únicamente para los pueblos europeos. La necesidad que tienen los dueños del dinero, los adoradores del becerro de oro, es exprimir y exprimir a los pueblos del planeta y saquear sus recursos naturales. ¿Para qué? Básicamente para la generación
de la riqueza para unos cuantos. Entonces necesitábamos tener conciencia de que este mundo en el que vivimos, especialmente nosotros los anahuacas, es un mundo que tiene 10,000 años de existencia si tomamos como base las semillas fosilizadas de teocintle, un pasto, y las semillas fosilizadas en diversos niveles que va a ser el maíz. Es importante señalar que el maíz es creación humana, es una de las grandes aportaciones de nuestra civilización al planeta, porque en él el tercer grano más producido es el arroz, el segundo es el trigo y el primero es el maíz. De modo que, entre otras cosas, entre el chocolate, la vainilla, el amaranto, etcétera, son 42 productos que nosotros le hemos dado al mundo. Y eso implica un esfuerzo de sabiduría inconmensurable. La creación del maíz y la milpa seguramente se llevaron mínimo 1,000,000 de años en que estos pueblos fueron desarrollando este conocimiento, que es totalmente biófilo. Porque la diferencia es que el conocimiento de Occidente es un conocimiento necrófilo, un conocimiento que busca la muerte, y creemos que necesitamos situar realmente lo que está pasando en el planeta. Desde hace 500 años los pueblos de todo el mundo estamos sojuzgados por un totalitarismo económico que nos hace creer que la razón de la vida es la riqueza material. Y es ahí donde nosotros, como pueblos ancestrales, como civilizaciones ancestrales, tenemos que aportarle al mundo entero, ahora que se ha degradado tanto la civilización. Y pongo como ejemplo que Estados Unidos, que es el hegemón y el ejemplo del desarrollo de la humanidad, pues tienen como presidente a un delincuente y a un hombre muy rico, que se ha rodeado de hombres inmensamente ricos, supuestamente para gobernar el planeta. Y nosotros tenemos que diferenciar entonces ese discurso que ellos tienen de que vinieron a descubrir un continente lleno de caníbales, de guerreros, de ignorantes, y ya es hora de cambiar a partir de conocer, de leer, de investigar la civilización madre, la civilización del Anáhuac. De modo que específicamente para lo que hoy malamente llaman México, porque México no existe, porque fue a partir de 1776 que se crea esta forma de gobernar y de gobernar a los seres humanos del planeta y depredar sus recursos naturales. Se comenzó con la creación de Estados Unidos. Los banqueros necesitaban una tierra para ellos y decidieron entonces invadir el norte del Sem Anáhuac. Me refiero a Estados Unidos y Canadá. Y esa incursión que ellos hicieron va a estar sustentada por crear una organización social llamada civilización occidental, pero que sabemos es una civilización de muerte. El otro elemento fundamental para entender esto es que son pueblos guerreros, insisto, son pueblos que no desarrollaron su potencial espiritual, y la civilización moderna está constituida de una serie de dogmas y mentiras que hasta ellos mismos, los que tienen el poder, se contradicen. Por ejemplo, Estados Unidos, con el presidente que tiene, están sufriendo uno de los momentos más difíciles de su pequeña y corta existencia, si la comparamos con nosotros, que tenemos 10,000 años. Estados Unidos no llega a 250 y tantos, 58 años. Y dato interesante, en este periodo tan corto de tiempo, comparado con los 10,000 años de nuestra civilización, los Estados Unidos solamente han tenido 17 años que han estado
en paz sin estar en estado de guerra con otros pueblos, otras naciones. Entonces, la creación del mundo moderno ha sido obra y gracia de los banqueros. Y el mundo en el que vivimos, con estas instituciones corruptas, estas organizaciones políticas mafiosas, estas formas de entender que la vida es la creación de la riqueza, el objetivo de los seres humanos, las familias y los pueblos es generar la riqueza. Así que entonces nosotros tenemos que ver el mundo desde nuestra propia óptica, de nuestra cultura ancestral. Desde 1521 se ha tratado de imponer esta forma materialista, individualista, consumista de la vida y de los seres humanos y de los seres vivos que nos acompañan en el vientre de nuestra madre querida Tonantzin. Los adoradores del becerro de oro han impuesto a los pueblos y han creado esta democracia sustentada en mentiras, en hipocresías, como es la democracia, el supuesto gobierno del pueblo para el pueblo, lo cual, pues, en este sentido es totalmente inverso, ¿no? La forma de organización mundial está hecha con los principios de el robo, la explotación, la depredación y las guerras y el comercio. Por ello, entonces, han tratado de destruir las civilizaciones ancestrales, pero tienen tanta fuerza nuestras civilizaciones como China, como India, como la náhuatl, que están viendo perder, están viendo destruirse los conceptos de la existencia de la civilización moderna. La modernidad no ha traído más que pobreza, frustración, destrucción, ecocidio, pero fundamentalmente todo esto se logra a partir de que el ser humano ha sido enajenado, se le han quitado los valores, los principios, el concepto del mundo, la vida, el bienestar, la familia, la comunidad, la muerte, y se han impuesto por el individualismo, el consumismo, la destrucción de los recursos naturales y sobre todo de las culturas populares y de las culturas que tienen miles de años de existir, como son las culturas de la náhuatl, por mencionar solamente de las 69 que existen, hablar de los purépechas, hablar de los totonacos, hablar de los mayas, hablar de los nahuas, hablar de los zapotecos, que han mantenido sus tradiciones y sus costumbres que tienen que ver como núcleo la familia y la milpa y la familia. Esto es muy importante porque nuestra cultura ancestral es una cultura biófila que está sustentada en tener una espiritualidad con plena libertad de que cada pueblo la exprese y que todos ellos parten de una matriz raíz de valores y principios que están vigentes hasta nuestros días, están encubiertos porque solamente así han podido sobrevivir a la opresión de la colonización y la neocolonización. Por eso es interesante analizar los conceptos de la matria y la patria. La matria es nuestra madre cultura. La matria es la parte femenina de nuestra civilización. La matria es generosa, es bondadosa y nos da todo lo que tenemos. Lo esencial, lo básico, nos lo da nuestra civilización madre. Esa es la matria. Y la patria es
concebida como el lugar de nuestros padres, pero la verdad es que más que patria, han sido padrastros los que nos han invadido y explotado estos 500 años. No es la patria con sus 200 años de existencia que han creado esta terrible confusión y han generado la amnesia, la ignorancia de nosotros mismos. Eso es lo más terrible que nos han hecho estos señores que ahora se nombran a sí mismos mexicanos y nos tratan de hacer creer que el México prehispánico, como ellos dicen, viene de los mexicas o aztecas y de la gran Tenochtitlan. Y de esta manera desaparecen los 69 pueblos ancestrales y se forma una cultura totalmente amorfa, totalmente incoherente, totalmente incapaz de lograr que los pueblos obtengan los elementos fundamentales de su existencia. Y creo que es aquí donde el concepto de matria y patria encuentran sus dos grandes diferencias. La patria la crearon en 1824 un puñado de españoles nacidos en España y un puñado de españoles nacidos en el virreinato. Así que los criollos en 1810, al grito de "es hora de matar gachupines, vivan los reyes de España", inicia este ciclo tan perverso que estamos viviendo, en que son los hijos de los extranjeros y los mismos extranjeros que llegan a nuestras tierras. Hace 500 años llegaban en galeones con cañones y ahora llegan en aviones con dólares y con euros. Pero el mismo proceso, o tal vez más violento, es el que estamos viviendo ahora, porque se dice que en los 300 años de la corona española se saquearon 196 toneladas de oro. En los últimos 10 años, las mineras canadienses, norteamericanas y de los grandes hegemones locales han sacado 4 veces esa cantidad de oro en los últimos 10 años. Y se entiende porque en aquellas épocas se hacían agujeritos, tiros de mina en el cerro y se sacaba las vetas de oro, plata y los demás minerales. Hoy la minería moderna es totalmente depredadora, destruye los cerros, literalmente los desaparece y los convierte en materia prima para su desarrollo económico. Ese es un ejemplo totalmente cotidiano de cómo las fuerzas extranjeras, las fuerzas económicas, siguen creando injustamente esta riqueza, porque México es un país muy rico, pero está expoliado por un pequeño grupo de hijos de extranjeros, o extranjeros literalmente, que han venido a desarrollar lo que nosotros conocemos como la filosofía, la ideología de la neocolonización que llamamos el criollismo. El criollismo como una ideología, por favor, hay que tenerlo en cuenta. Y a esta forma de invasión, ocupación y pretensión de destruir nuestra milenaria civilización se pone como parte fundamental la matria. La matria es lo que nos ha dado razón de ser, la que nos ha dado alimento, medicina, conocimiento, organización, y la matria ha sido siempre la que nos protege, la que nos ayuda, la que nos ha permitido no extinguirnos, a pesar de que ha sido el intento sistemático de las personas que tienen el poder
en esta tierra hoy llamada equivocadamente México, pero hay una razón. Estos ricos hegemones, que la mayoría son extranjeros o avecindados, ellos crean este México imaginario, como dice Bonfil Batalla, y se dedican a hacer riqueza, pero de manera clandestina. La gente no entiende lo que están haciendo con nosotros, porque a partir de 1824 ese pequeño grupo de extranjeros, tanto criollos como gachupines, deciden hacer un país de ellos y para ellos. Ahí es donde nace la patria. Tiene 200 años apenas contra 10,000 de nuestra civilización. La patria es el lugar de nuestros padres, insistimos, pero más que padres han sido padrastros que nos han tratado a patadas estos 5 siglos. Por el otro lado está la matria que nos ha dado todo cuanto tenemos y que sobre todo nos da una fuerza y una riqueza espiritual. Las tradiciones, las costumbres, los ritos, la forma de interpretar el mundo y la vida, que es un proceso de miles de años, siguen vivos en el interior de cada uno de nosotros, en la riqueza de la sabiduría popular y el gran legado histórico, filosófico, cultural que implica la Toltecayotl, que es el conjunto de saberes, de sabiduría ancestral, que es nuestro gran legado para el futuro. Entonces, la patria es de los invasores y la matria es de los invadidos. La patria es de los agresores, la matria es de los resistentes. Así pues, entonces, los mexicanos, como Carlos Slim, como Salinas Pliego o Germán Larrea, todas estas personas que poseen la mayor parte de la riqueza nacional, ellos son mexicanos. Ellos han inventado ese concepto para que el pueblo no los identifique como tales, porque dicen ellos, constitucionalmente está dicho, que todos somos iguales. Y yo siempre digo, sí, chucha, ¿cómo no? ¿Cómo voy a ser yo igual a esa gente que tiene tanto dinero? Y bueno, ustedes saben que este mundo se maneja con dinero y solamente con dinero. Entonces nosotros los anahuacas, los resistentes, los agredidos, tenemos que recuperar nuestra memoria histórica y nuestra identidad cultural ancestral. No está en libros, no está en discursos, no está en partidos políticos, está en nuestro corazón, está en nuestro ser florido, con ese rostro propio y ese corazón verdadero que nos hace ser lo que somos a partir de una esencia de sabiduría ancestral, insisto, que es la Toltecayotl, la cual debemos de conocer ya para enfrentar estos turbulentos tiempos en los que agoniza la civilización del invasor. Educayotl AC. Educar para el futuro con la sabiduría del pasado.